que era parte de la profecía, y la profecía se tenía que cumplir al pie de la letra. Ellos quizás ni sabían todos estos detalles, pero el mismo Espíritu Santo los estaba guiando para que ellos fueran parte de la historia más grande del mundo, que fue el nacimiento de Cristo Jesús. Otra de las cosas que podemos notar, amor, es cuando están ahí en ese lugar que pues no era ninguna clínica, era de los lugares más bajos donde nació Jesús, en un establo lleno de animales. Estos muchachos eran inexpertos, era el primer bebé que iba a venir, que ellos iban a ver, que ellos iban a cargar. María no tenía consigo allá a su mamá, ni estaba la suegra, no tenían ayuda de nada. María simplemente estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho. ¿Te imaginas? Ella, ¿de qué aprendería para darse valor y poder agarrar a ese niño, tener el nacimiento? José, que fue el que le ayudó. A veces nosotros como hombres no nos atrevemos ni a meterse a la sala del parto. ¿Te imaginas, José, sin ningún doctor más que él tomando toda esa responsabilidad? Y hablando de José, José también fue un hombre que tuvo que ser capaz de sacrificar sus sueños, de sacrificar incluso su reputación. ¿Sabes que José, cuando María le enteró del plan de Dios para ella, de que ella estaba embarazada, José, dice la palabra en el libro de Mateo, que tuvo la intención de dejarla secretamente, porque culturalmente María se le podía dar una carta de divorcio, porque José la podía repudiar, pero como la amaba, él quiso dejarla secretamente. Fíjate qué importante es notar esto de José. Si tú te fijas en la historia de él, te vas a dar cuenta que José fue el que tuvo la revelación de parte de Dios, directamente en sueños o a través de ángeles, y el Espíritu Santo le estaba guiando a través de todo esto para los próximos pasos a hacer. Yo creo que era bien difícil para José, ¿no? Porque si de repente tú tienes una novia, estás bien ilusionado con ella, y de repente que le ves una pancita y que dice que está embarazada y que el Espíritu Santo la embarazó, oye, no es fácil de creer, y menos que la Biblia empezó, hubo un silencio que es en el Antiguo Testamento y que empieza el Nuevo Testamento, especialmente con esta historia. No se había visto nada de Dios, no se había hablado ya nada, Dios no había hablado a la gente. Pero te imaginas que ahora empieza con un bebé en una virgen y ella diciéndole, José, mira, es que no es de nadie, es del Espíritu. ¿Te imaginas las broncononas que ha de haber tenido? Y tremendo la actitud de José, porque José, en lugar de repudiarla, al entender la voluntad de Dios, dijo, entonces se va a hacer la voluntad de Dios. No importa que me critiquen, no importa que digan de José lo peor, no importa. Yo quiero que el sueño de Dios se cumpla, yo quiero que el plan de Dios se cumpla y que la palabra que se dio en profecía se cumpla para esta hora y para este tiempo. Fíjate, José tuvo que mantenerse en pureza con María, porque la profecía decía que ella tenía que ser virgen al nacimiento de Jesús. Quiere decir que por todo el tiempo que ellos estuvieron juntos durante el embarazo de María, José no pudo conocer a María como hombre, no pudo tener intimidad como marido y mujer. Y eso fue un gran sacrificio también para él. Ahí vemos a otra persona también, aparte de María, que está sacrificando sus sueños. Yo recuerdo que en las bodas simplemente el hombre lo que quiere es que se acabe la boda para correr, ¿no? La mujer sí quiere disfrutar de la fiesta, pero el hombre ya se quiere ir. Pero te imaginas tú a José, tenía que esperar todavía 9 meses. ¿Por qué? Porque Dios había intervenido. Entonces él le dio primer lugar a Dios antes de dárselo a él mismo. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad, donde tú entiendes lo que Dios quiere para ti, donde tú entiendes que sí a veces tenemos que pagar un precio, que sí a veces tenemos que sacrificar nuestro yo, nuestra voluntad, nuestros sueños, lo que nosotros queremos, a veces nuestro cansancio, a veces nuestra propia familia. Pero cuando tú entiendes que es voluntad de Dios y que el sueño de Dios tiene que cumplirse, Dios te multiplica lo que tú le das. José fue un hombre que entendió esto y fue capaz de vivir en este periodo de tiempo, fue capaz de vivir para el sueño de Dios.
Otros personajes de los cuales podemos aprender bastante es de los pastores. La Biblia dice que Él se reveló con unas huestes celestiales a unos pastores. Había muchos escribas, había muchos doctores en la ley, pero más Dios no se reveló con ellos, se reveló con unos simples pastores. Y déjenme decirles por qué. Mi esposa se los va a decir. Los pastores fueron también personajes quizás que estaban representando el pueblo en sí, el pueblo que tenía hambre de ver algo diferente, el pueblo que quería ver la gloria de Dios y que alababa a Dios como ellos podían. Qué interesante es ver que los ángeles se les aparecen a ellos en medio de la noche, donde estaban ellos apacentando sus ovejas. Es decir, ellos quizá ni siquiera esperaban la visita de tantos ángeles, porque dice la Biblia que fueron huestes celestiales las que ellos pudieron ver. Qué tremendo, yo quedaría por ver eso, ¿no? Sí. Y los pastores tuvieron esa oportunidad gloriosa de no nada más verlos, sino de oírlos cantar también. Y eso nos revela que Dios se quiere dar a conocer a los simples, aquellos que le buscan con sencillez de corazón. Dios no está buscando simplemente a ciertos niveles sociales o a los que saben mucho. A veces no se quiere acercar la gente con Dios porque dice, no, es que yo no sé mucho, yo me prefiero conocer, luego entrar a las cosas de Dios. No. Dios se revela a las personas de clase sencilla, de sencillez de corazón. Pero déjame decirte, estaban trabajando. Y cuando Dios les llama, cuando Dios les dice que vayan a un lugar porque ha nacido el Salvador, ellos inmediatamente fueron capaces de morir, de dejar ese trabajo, morir a su trabajo e ir a donde Dios los estaba llamando. Y en este día muchas veces no queremos dejar nuestro trabajo, no queremos dejar nuestra fuente de provisión, simplemente porque no queremos hacer caso a la voz de Dios. Fíjese que el ángel que se les aparece a ellos les da una orden y les dice, quiero que vayan a Belén y ahí van a encontrar a una mujer y van a encontrar un bebé envuelto en pañales. Fíjese que el ángel les da esto y les dice, y quiero que le cuenten a otras personas. Estos pastores, dice la Biblia, que apresuradamente obedecieron. Yo me imagino que no eran 4 o 5 como a veces salen en algunos dramas navideños. Me imagino que eran muchísimos pastores con muchísimo ganado. ¿Cuánto tiempo les costaría a ellos simplemente empezar a preparar el viaje inesperado porque no estaba planeado y ellos estaban siendo guiados por una orden de Dios? ¿Por qué Dios los escogió a ellos? Para darles tal revelación, porque sabía que le iban a obedecer apresuradamente. Y qué hermoso que podemos obedecer así, porque ellos podían tener bastantes obstáculos para decir, yo no puedo, llama a otros que no estén haciendo nada. Ellos si se iban, se les podían perder todo ese ganado, pero a ellos no les importó nada con tal de obedecer la voz de Dios. Y fueron obedientes, llegaron. Dice la Biblia que adoraron y después fueron y contaron a todos los que encontraron de lo que ellos habían visto y de lo que habían experimentado. Esto suena interesante. Mira, te acabamos de decir que son personas sencillas de corazón y Dios les habla a ese tipo de personas. Porque si le hubiera hablado a los otros que sabían mucho y mucho, pues no quieren ir a compartir ni quieren obedecer porque tienen muy engrandecida su soberbia. Pero cuando tú tienes un corazón sencillo, tú estás listo para obedecer a Dios en todo lo que Él te mande y te va a ir bien. Vas a ser usado por parte de Dios para cambiar toda esta tierra. La Navidad cambió toda la historia, todo, marcó todo. Y qué hermoso que los pastores fueron parte de eso porque tuvieron una actitud de obediencia. Y la Biblia sí registra dónde estaban los escribas, los maestros de la ley, los que sabían mucho acerca de las profecías. Estaban, dice la Biblia, que cuando a Herodes le llegan los sabios, los magos del oriente, dice que vienen a él y le preguntan, ¿dónde está el rey que nace, que está naciendo? Y Herodes se queda como diciendo, ¿cómo que un rey? Pues si yo soy el rey aquí.
Y entonces empieza y trae a los escribas y trae a los doctores de la ley y trae a la gente experta en la profecía bíblica y les dice, a ver, háblenme de esto, ¿cómo está esto? Qué tremendo, es que Herodes estaba muy tranquilo y muy cómodo en su trono y entonces viene Cristo y viene a conmover